Listo, ya estamos grabando. Permítanme ahora presentar una ventana. Perfecto. ¿Se acuerdan que habíamos quedado de revisar para hoy el ejercicio número 1? La definición de las conectivas, implicación, bicondicional y conjunción a partir de disyunción y negación. Recibí una propuesta de parte de sus compañeras. Voy a presentarla ahora en pantalla. Permítanme un momento. Entonces son 3 conectivas. Pues voy a hacerlo lado a lado. Esperen un momento. Creo que eso va a ser más conveniente. Es que esta es una imagen, me lleva un poquito más de tiempo ponerla al centro para que todo el mundo la pueda ver. Creo que sí ya está. Y ahora déjenme entonces cambiar la presentación de toda la pantalla. Perfecto. Pueden ver en la ventana izquierda el enunciado del ejercicio, en la ventana derecha una respuesta. ¿Así es? Bien. Bueno, esta es una respuesta parcial. Su compañía definió la implicación y la conjunción. Me parece que aquí faltaría la bicondicional. Entonces, para la implicación, pues estaba muy fácil, porque de hecho lo habíamos visto en clase, ¿no? Entonces, aquí está la negación del antecedente o el consecuente, es equivalente a esta otra. Para la conjunción, la definición que propone es esta, que es básicamente la que nos esperaría leyes de De Morgan. Se dan cuenta que tenemos que esta es la tabla de verdad de la conjunción, entonces propone esta tabla para la otra, y entonces déjenme ver, sería falso, falso, verdadero, verdadero. Perfecto, es esta, es una versión de la ley de Morgan. Entonces son una respuesta correcta. ¿Alguien más mandó una respuesta distinta? Permítame. A ver, eso fue función, ¿no? Perdón, profesor. Yo no había entendido. ¿Le teníamos que mandar la respuesta por correo? Para que la podamos ver aquí en clase, sí. Sí, sí. Ahora, si tú la escribiste por tu cuenta, puedes también presentarla. Si quieres, dejo de presentar y no la presentas en pantalla. Puedo igual mandársela en este momento, como me diga. También, sí, si quieres, envíamela. Perfecto, no tardo. Bien, perfecto. Ahora, está pasando algo un poco extraño con mi pantalla. Parece ser que hay una especie como de llamado recursivo a la sesión. Entonces, no sé si ven ahorita en pantalla que hay pantallas dentro de la pantalla. Espero que eso no interfiera con la presentación. ¿Alguien ha experimentado problemas viendo lo que he presentado? No, se ve bien. ¿Se ve bien? Bien. Bueno, entonces supongo que es una rareza de Meet que esté haciendo este efecto. Bien. Entonces, a ver, vamos a esperar a que su compañero nos envíe esta solución. ¿Alguien más que la tenga preparada? Buenos días, profesor. Yo la tengo en pantalla. Si quieres, se la puedo compartir. Tengo una solución diferente. Bien, perfecto. Entonces, déjame dejar de presentar y entonces para que tú la puedas compartir. Listo, ya dejé de presentar. Adelante.
Bien, adelante, si quieres explicarnos. Bueno, la verdad es que yo no supe bien cómo le hice, simplemente, em, pues, puse aquí mi tabla de la bicondicional y yo jugué con todas las combinaciones posibles. Aquí tengo una doble negación de P y no Q, y luego negué P o Q, y luego aquí otra vez. Entonces, pues, más bien lo hice como pensando observando la tabla de la bicondicional y pensando cuáles eran las opciones que me iban a dar, em, falsos. Ujú, Entonces, pues, la verdad no encontré, no tengo un método, por lo cual lo ajá. resolví. Simplemente lo hice de esta manera y me di cuenta que, pues, me salieron las 2 tablas, tanto la de la conjunción como la de la bicondicional, resolviéndolo de esta manera. Ajá. A ver, estoy viendo que tienes dos fórmulas. Una, bueno, las dos últimas columnas. En la columna número, déjame ver, uno, 2, 3, 4, tienes no es verdad que no P o no Q o no es verdad que P o Q. ¿Esa cuál representa? Esta es la de la conjunción. Ajá, la conjunción. Sí. Bien. Ujú. Eh, yo creo que debe estar bien, pero no estoy seguro. A ver, déjame ver. No es verdad que no P o Q, eso te diría no P, no P y no Q. Ajá, la segunda parte es la que creo que no hace falta. Me parece que con no es verdad que no P o no Q habría bastado. Si te das cuenta, esa parte coincide con la que hizo tu compañera Mariana. Ajá, la que estaba Ujú. en mi ventana. Entonces, mi impresión es que el otro disyunto no es verdad que P o Q es redundante. Habría que confirmar si de todas maneras te sale bien el resultado, pero creo que es redundante, pero sí. La idea es esa de todas maneras, es probar hasta que te salga. No hay un método, o sí hay métodos para buscar esto, pero realmente no hay el método para encontrar la equivalencia. Ujú. Casi siempre lo que trata de hacer la gente es empezar con implicación y a partir de la implicación y la conjunción, ya con esas dos puedes definir el bicondicional. Tu última columna, la que tienes como no es verdad que P o Q, ¿esa cuál estás tratando de resolver con esa? Es que, ¿qué cree que me estoy dando cuenta? Porque lo hice yo en papel, lo tengo en Ujú. papel, pero a Ajá. la hora de ponerlo aquí me faltó una columna, entonces creo que más bien por eso es que no cuadra. Ajá, bien, bien, bien. Pero, o sea, nada más aparece aquí la de la conjunción, pero no sale la de la bicondicional. Sí, 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 es lo que estoy viendo, porque supongo que eso que tiene no es verdad P o Q es solo es parte de lo que querías hacer, me Sí, imagino, ¿no? exacto. De hecho, me falta el resultado de la bicondicional. Ajá, bueno, está bien, entonces si quieres, trabájalo, pero pues ahí hay un hint. Si ustedes ya definieron la conjunción y la implicación con estas, es fácil definir la otra. A ver, Rodrigo, ¿quiere decir algo? Sí, estaba viendo lo que está compartiendo Mónica Ajá. y no es el caso P o Q y no es el caso no P o no Q, es la bicondicional, ¿no? O sea, ya está definida ahí, ¿no? Bueno, yo tengo lo mismo en mi tabla de verdad. A lo mejor sí, a lo mejor sí. Fíjate que lo que bien podría ser la situación de que es así, pero si te das cuenta, los valores de verdad que están ahí no corresponden a la fórmula completa, sino solo al primer disyunto. Em, Es que no entendí. sí, sí, sí. Ya, Ajá. porque yo tengo como toda la tabla hecha si la quieren ver. Ah, bueno, pues O sea, igual podría compartirla. ¿ya le enviaste? No, la tengo aquí en pantalla. Ah, bueno, si quieres No, entonces, no. ajá, ya dejas de presentar, preséntala por favor. Ta, ta, ta. ¿Se ve? Eh, ¿Se Sí, ve? aunque probablemente podrás hacer un acercamiento porque se ve muy pequeñita, pero sí, sí se ve. Sí, sí puedo. Un segundo. Es justamente este caso, Ajá. ¿no? Este es el bicondicional. Y entonces es la tabla, primero tengo la tabla de verdad del bicondicional,
los valores de P, los valores de Q y selecciono los valores a los que queremos llegar, ¿no? Que son los valores a los que llegamos con la conjunción de estas dos tablas, ¿no? Primero, no es el caso que P o Q, ¿no? Entonces, los valores de verdad de P, los valores de verdad de Q, la disyunción y la negación de toda la partícula, ¿no? Que se encuentra aquí. Después, no es cierto que, no es el caso que no P o no Q. De nuevo, los valores de verdad de P, los valores de verdad de Q, los valores de la disyunción y la negación, de la disyunción. Y luego de esta negación y de esta negación, llegamos a esta disyunción. Que me da los valores del bicondicional, verdadero, falso, falso, verdadero. Pero la fórmula es justamente la misma que había propuesto la compañera. Sí, sí, es la misma fórmula. Entonces yo creo que lo que faltó en la otra tabla fue calcular el total, pero sí es la misma solución la que encontramos las dos. Perfecto. Alberto dice que ya me mandó su solución o que puede presentarla. A lo mejor si quieres presentarla directamente, Alberto, y Mariana también mandó un mensaje. Déjenme ver, probablemente es el resto. A ver, tengo la de Tamara. Vamos a ver, ¿quién quiere presentar primero? A ver, vamos con Alberto. Va, la presento de una vez. Como es imagen. Perdón, estoy aprendiendo a presentar aquí. No te preocupes. A ver, creo que ya. ¿Se está viendo? Ahora sí. Entonces, hay muy pocos rayones. Hice dos soluciones. Esta es una que hice primero y fue encontrar las equivalencias pues con reglas que ya sabía. Entonces, no sé si eso fue trampa. No. Pero fueron, por ejemplo, esta es la implicación material, que es la del condicional, y las tablas de verdad pues son las mismas que puso mi compañero Rodrigo. Y luego para la conjunción era el de Morgan, que pues es esto, ¿no? Negar la disyunción y negar cada uno de los disyuntos. Y para el bicondicional hice, creo que lo que usted mencionó, dividir en dos condicionales con conjunción y luego sustituir la conjunción por la disyunción y los condicionales igual por la disyunción como había hecho aquí arriba con cada uno. Entonces, como tenía ahora de los dos, pues simplemente sustituí y me quedó esta tabla de verdad que fue la que enseñó mi compañero, pero intenté hacer un procedimiento, creo que dejé de compartir. Bueno, es que quiero compartir otro. Intenté hacer un procedimiento en el que, ahí está, en el que como pudiera explicar estos pasos sin necesidad de reglas de equivalencia, como pensando, bueno, no hemos hablado de las reglas de equivalencia en la clase. Y se me ocurrió como una especie de proceso de inducción. Y aquí está, ¿se alcanza a ver? Ajá. ¿Sí o no? Sí, se ve bien. Perfecto. Bien. Entonces aquí puse objetivo y puse en mi objetivo la tabla de verdad a la que quería llegar. Y dije, ¿qué pasa si empiezo a pensar cómo llegar ahí con una tabla de verdad de disyunción? Y entonces puse aquí la tabla de la verdad de disyunción y me di cuenta que necesito que en la asignación número 2 tener falso y en la asignación número 4 tener verdadero. Y entonces sería aquí solo está la solución, pero creo que parte del procedimiento sería poner todas las opciones. ¿Qué hubiera pasado si le ponía la negación a las dos? Si le ponía la negación solo al segundo disyunto o si le ponía la negación solo al primer disyunto. Entonces vi que
la posibilidad adecuada era la del primer disyunto. Y hice así también los otros dos. No sé si los muestro de una vez. Si Si quieres, adelante. Sí, va. Entonces, de la conjunción, aquí está el de la conjunción. Entonces, necesito que en la conjunción que el primero sea verdadero y los otros tres falsos. Y tengo que en la disyunción tengo lo contrario. 3 de mis valores son verdaderos y uno es falso. Entonces, lo primero que necesito son encontrar una forma de conseguir una fórmula que tenga 3 falsos y solo un verdadero. Y para eso, pues decidí invertirla toda completa con la negación. Y entonces, ya que la tengo invertida, necesito ahora que el verdadero no esté hasta abajo, sino que esté hasta arriba. Y para eso usé las negaciones en cada uno de los disyuntos. Entonces me di cuenta que sí. Como en las tablas de verdad, cuando uno asigna valores, empezamos poniendo los verdaderos y terminamos poniendo los falsos. Por lo general en las conjunciones quedan los verdaderos hasta arriba y los falsos hasta abajo. Entonces, para invertirlos, si los invierto con la negación, lo que lograba era que, de algún modo, por explicarlo metafóricamente, los verdaderos subieran. Y entonces fue así como, pues con De Morgan, pero intenté explicarlo de alguna manera que no recurriera a la equivalencia, paso por paso cómo construir esto. Llegaba a esta como número 4, que es ya la negación de cada disyunto. Y de nuevo, el último, el bicondicional, que creo que era el más... Se me hizo... Tuve que pensar un poquito más cómo explicarlo así. Sí. Ahí está. Porque aquí, a diferencia de la conjunción y la disyunción, los valores de verdad en la tabla final son 2 y 2. No es que sean 3 verdaderos o 3 falsos, sino que son 2 y 2. Y entonces eso me obligaba a juntar, no a cambiar una fórmula con un solo conector y negaciones, sino a juntar 2 fórmulas. Y entonces eso, tengo que en la disyunción tengo 3 verdaderos, pero necesito solo 2. Si yo junto 2 disyunciones con no sé, negaciones distintas, lo que voy a hacer es que se sumen las B, los verdaderos. Entonces, probablemente termine o con 3 valores de verdad verdaderos, o incluso con 4, si le puse alguna negación. Pero yo necesito restar. Entonces, en el inciso 2, cuando hice lo de la conjunción, descubrí que si niego la disyunción, pues me quedo solo con un valor de verdad. Y también descubrí que pues, lo puedo negar con los 2 disyuntos negados y tengo arriba y abajo. Aquí se ven las dos al mismo tiempo, ¿no? Y entonces ahora sí puedo usar este razonamiento de que la disyunción une o acumula verdades y uní esas 2 fórmulas y fue como consigo este resultado, que aquí está el razonamiento. Entonces intenté escribir, no sé si esto sea abducción o cómo se define este proceso, pero intenté buscar un proceso que no recurriera a reglas de sintaxis, como directamente. Y ya, eso es todo. No sé si esté bien o si nada más perdí mi tiempo. No, Alberto, muchas gracias. Es muy interesante, además, lo que acabas de presentar, porque es una pregunta que uno se plantea en general. Piensen que para las conectivas binarias, pues ustedes ya han estado expuestos a la lógica en el pasado y la tentación entonces es buscar entre las equivalencias que aprendieron en algún curso previo cuáles puede servir para hacer esta definición y es perfectamente legítimo. De hecho, es tan legítimo que
tengo aquí otra solución, déjenme presentarla ahora a mí, que es la de Tamara, me parece, y es la misma que presentaron sus compañeros anteriormente. Un momento, por favor. Voy a presentar ahora. Aquí está. Es la misma solución. Sí la están viendo, ¿verdad? Déjenme hacer un poquito más grande para que sea más legible. Aquí está. Vean. Ahí se ve. Es la solución de tomar, por un lado, la negación de la conjunción y por otro lado, la negación de la disyunción y del resultado deseado. Y abajo, pues, ocupa De Morgan para definir la conjunción en términos de disyunción y negación, y que son cosas que a lo mejor ya habían visto en sus cursos, a lo mejor no. Albert intentó reconstruir cómo podría uno arribar a una solución utilizando esta idea de tengo este resultado, ¿cómo puedo obtenerlo a partir de lo que sé? Yo creo que puede ser una forma de abducción, está tratando de sintetizar conocimiento, lo cual está muy bien, pero el punto es, en general, ¿hay un método eficiente para hacer todo esto? Me gustaría detenerme en eso, si es que no hay alguna solución distinta que hayan presentado. Me llegó otro mensaje más, no me acuerdo de quién, con una solución diferente. Gabriel Montes de Oca también mandó una propuesta que es para el bicondicional, que es la misma, una propuesta distinta para la implicación y disyunción, pero bueno, en el fondo se reduce a la misma. Entonces, ahí está. Alguien dice que sí, que tiene algo distinto. A ver, ¿quién es? Franco. ¿Tienes otra propuesta, Franco? Bueno, sí, mi propuesta creo es un poquito más metódica, pero apenas me estoy mandando la imagen a mi correo, nada más la mando y puedo presentarla, ¿está bien? Sí, si quieres. Okay. Y es en lo que puedas hacerlo. Lo que les quiero decir es esto. En realidad, no hay métodos eficientes para hacer estas conversiones. El hecho de que ustedes conozcan equivalencias de otros cursos está bien. El hecho de que traten de buscar un método sistemático para hacerlo está bien. Se puede hacer un método sistemático para que una computadora calcule estas equivalencias. En el caso de las conectivas binarias, pues son 16, entonces todo el mundo las ha intentado ahora, ¿no? En algún momento. Pero si les digo, a ver, encuéntrenme la equivalencia con esta función con 400 argumentos, una definición en términos de disyunción y conjunción. Eso les va a llevar tiempo. Hay programas de computadora que lo calculan, porque ese es un problema de interés en el área de diseño de circuitos digitales. Cómo obtener una función booleana a partir de otros circuitos, porque a veces es mejor reciclar las soluciones que ya se tienen, circuitos ya existentes, a mandar a hacer uno específico para cierta solución, dependiendo además de la frecuencia con la que se van a utilizar. Puede ser que económicamente sea más sensato diseñar un nuevo circuito a partir de circuitos existentes. Pero conocemos dos cosas sobre las limitaciones de estos métodos. La primera es la siguiente. Aunque es posible definir todo con base en las conectivas que mencionamos, negación, disyunción, negación, implicación, negación, conjunción, o negación alterna y negación conjunta solas, el resultado es exponencialmente más largo. ¿Qué quiere decir con esto? Vean, tomemos una definición, una solución, la que sea. Me parece que, puedo empezar con la de, creo que tenía en pantalla la de Tamara, ¿sí se está viendo? Que es la que sacaron varios. Vean cómo esta solución que nos propone Tamara, y no hay una solución mucho más eficiente que esta, no es específicamente esta, implica mucho más conectivas que la original. La bicondicional es una sola conectiva. Aquí estamos metiendo 1, 2, 3, 4 negaciones, 1, 2, 3 disyunciones. La fórmula es mucho más larga, ya se dan cuenta. Para la conjunción pasa lo mismo, aunque no es tan larga como el bicondicional, es más larga. Y en general, si ustedes quieren transformar una fórmula, la posibilidad de que la fórmula resultante sea mucho más larga que la original es muy alta. No sabemos cuán alta es, por cierto, es un problema abierto, pero sabemos que con los métodos conocidos tiende a crecer exponencialmente y por lo mismo no es eficiente computacionalmente. Esto de la eficiencia computacional es un problema de interés filosófico, no nada más computacional.
piensen que el hecho de que haya una solución para algo, pero que esa solución sea tan difícil de poner en práctica que puede requerir recursos astronómicos, literalmente, pues hace que en los hechos la solución no se vaya a utilizar, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos con otros problemas aquí en el cálculo de proposiciones, en la que es el mejor terreno de la lógica, porque todo tiene solución, y al mismo tiempo no es tan bueno porque las soluciones son muy costosas. Entonces, si quieren, con eso termino. Vemos nada más la solución de Franco, que nos quería presentar algo. Adelante, Franco. Dejo de presentar y lo puedes presentar tú. Listo. Adonai levantó la mano. Si quieres, en lo que presenta Franco, plantea tu pregunta. Adonai. Sí, nada más. Lo que pasa es que a mí me salió una solución diferente en la última. No sé si pudiera ver qué fue lo que salió mal, aunque sí me salieron los mismos valores de verdad. No, si te salieron unos valores de verdad, probablemente no está mal. Está bien, simplemente es otra forma de resolverlo. No hay una sola solución. Ese es el otro punto. Hay más de una. Entonces, si quieres que la veamos todos, puedes presentar después de Franco. Si no, envíamela por correo y te digo, pero no creo que esté mal. El hecho de que haya soluciones distintas, en este caso es de esperarse. No es un problema. Bien. Sí, después de Franco. Perfecto. Entonces, después de Franco va Donay. Adelante, Franco. De acuerdo. Pues yo lo que hice fue, y normalmente sigo este procedimiento, me ha servido. Tengo alfa y beta con sus valores de verdad, como normalmente los acomodamos de este lado. Y después lo que hice fue escribir alfa o beta, luego una negada, luego la otra negada y luego ambas negadas para ver todos los resultados que obtengo como sus tablas de verdad. Y en ese procedimiento me encontré con que la segunda opción me dio que es igual que la implicación, ¿no? Su tabla de verdad es igual que la de la implicación, entonces ahí ya obtuve una. Después, bueno, esto lo hago también porque la disyunción nos da 3 valores de verdad y uno que es falso. Entonces eso mismo en algún lado me iba a permitir poder convertirlo en una conjunción si la negaba. Y eso ocurrió en el último caso. Entonces solamente negué la disyunción de no alfa o no beta y con eso obtuve ya la tabla de verdad de la conjunción, que es lo que tengo de este lado. Y pues ya después lo que hice fue, si ya tenía la de la implicación, que era verdadero, falso, verdadero, verdadero, me encuentro también con que justo la que tengo en la tercera columna, si hacía una conjunción entre la segunda columna y la tercera columna, iba a obtener la tabla de verdad del bicondicional, que ya se me olvidó ponerlo, pero es lo que tengo en la última línea, en lo que está hasta abajo. Fue la conjunción de la segunda columna con la tercera columna para obtener valor de verdad en la primera fila y en la cuarta fila. Entonces, eso fue lo que realicé. Y ya ahí obtuve el resultado del final. Solo se me olvidó poner que era igual que el bicondicional. Sí, es una forma bastante sistemática de hacerlo. Bien, eso de explorar sistemáticamente qué pasa está muy bien, nuevamente cuando estamos trabajando con fórmulas muy pequeñas. Cuando son fórmulas más grandes, hay que explorar un número exponencial de opciones. Cuando digo exponenciales, consideren cuántas conectivas tenía la original, 5, por ejemplo, y entonces seguramente hay que explorar 2 a la 5 opciones. 2 a la 5 es, déjenme ver, 2 a la 3 es 8, 16, 32 opciones. Y esto, con que agreguen una más, se vuelven no 32, sino 64, y una más se vuelven 128. Entonces, es una muy buena solución para ejemplos pequeños. En general, el cálculo de proposiciones presenta ese tipo de crecimientos exponenciales. Los casos chicos se pueden resolver así. Los seres humanos somos muy buenos para resolver estas cosas, pero cuando las cosas se complican, deja de ser tan obvio. Y hay una discusión filosófica fuerte y me gustaría que un día Nancy hablara sobre este tema, porque es el tema
central de su trabajo de investigación. Cómo las cosas en lógica, la inferencia que parece que es muy obvia y que parece que lo que vemos lógicamente simplemente son cosas que se siguen de las premisas, implican un cálculo y que los seres humanos nos engañamos cuando creemos que este cálculo es despreciable, que no cuenta, porque en cuanto las cosas crecen un poco de tamaño, resulta que sí cuenta y que ya no es practicable este método de pararse frente a un problema y decir, mira, ahí veo la solución y la veo porque pues es obvia. Ajá, es una verdad analítica, etcétera, etcétera, etcétera. Van a ver cómo esto no es sostenible en cuanto complicamos un poco los problemas y no hay un cambio de naturaleza de los problemas. Esa es una tesis que en eso creo que estamos de acuerdo Nancy y yo, que no hay sin cambiar la naturaleza de los problemas, con cambiar el tamaño de los problemas, se nota que estos conceptos intuitivos de que es evidente y que no es evidente dejan de ser realmente intuitivos y se nota que hay un proceso computacional atrás de ellos. Adonai, si quieres presentar ahora la tuya. Sí, voy a intentarlo. Y si quieren para la próxima, si ustedes me envían los archivos, a veces es más fácil que yo pueda presentarlos todos, porque ya ven que toma un poquito de tiempo cambiar de una pantalla a la otra. Perfecto. Ya nos mandaron varios. ¿Perdón? Ya nos mandaron varios, así que probablemente ya están en tu correo también. Sí, ahora sí, pero sí sería mejor antes de la clase para que yo pueda bajarlos y leerlos. Ahorita se han estado llegando varios, es cierto, pero no sé si me vaya a dar tiempo de presentarlos. Hay uno de Mónica, hay uno de Manuel. Si hay alguno que sea muy distinto de los que ya hemos visto, si quieren lo presento, pero si no, a lo mejor con estos ejemplos es suficiente. A ver, Adonai, adelante. Sí, pues nada más que me había salido porque vi aquí que puso no Q y no P en esta parte, en la de hasta abajo. Pero bueno, pues el procedimiento, en mi caso creo que fue como más sistemático de poner los valores de verdad de P y Q de un lado y bueno, pues solo poner valor de las conectivas. Y me pareció que era verdadero o equivalente debido a que pues sale verdadero en las equivalencias que están en medio, pues son como esta hamburguesa. Y se me hizo también más intuitivo porque finalmente la condicional P por lo tanto Q es lo mismo que P por lo tanto Q y Q por lo tanto P, ¿no? Entonces si ya tenemos que P por lo tanto Q es no P o Q, aquí puse un I, que sería entonces no Q y no P, pero pues I ya lo tenemos resuelto más arriba y pues sale al final, como dice la fórmula más larga. Pero al final sí salen los mismos valores de verdad de la equivalencia. Entonces no sé si esté bien o... No, yo supongo que sí, digo, habría que verificar con detalle, pero yo me imagino que está bien, es una solución ingeniosa. Nuevamente, es el problema que tenemos que la fórmula resultante es muy larga. No sé cuál sea la más breve, les confieso, cuál sea la equivalencia más breve, pero mi sospecha es que no se puede hacer mucho más breve que esto que estas que han estado presentando. Desde la primera hasta esta otra, que son muy parecidas, todas implican mucho más conectivas que la versión original, que era una sola. Entonces, les decía que atención con esto, porque efectivamente podemos definir todo con una sola conectiva, negación alterna, negación conjunta, pero el resultado se vuelve muy complejo y para los seres humanos se vuelve todavía más complejo, porque imagínense que yo les digo P si solo si Q, todos sabemos qué quiere decir eso, o a estas alturas, pero si me lo dicen en términos de esta equivalencia, imagínense que alguien habla así, no es verdad que O no P o Q, o no es verdad que no Q o P. Uno se pierde muy rápido. Y digo, esa es una solución en particular. Las otras sufren exactamente el mismo problema. Es muy difícil ya entender qué pasa. Y nuevamente resulta que una conectiva que nos parece muy evidente, el P si solo si Q,
y que estamos acostumbrados a pensar en ella, hay bastante conocimiento codificado en esa conectiva, ¿se dan cuenta? Porque en términos de qué esperamos de los valores de verdad, para reproducirla de otra manera, que no sea directamente con la conectiva, pensándola como una primitiva, necesitamos emplear muchas operaciones de por medio. Ajá. Entonces, conclusión, no es evidente, no hay un solo método para resolver esto. Segundo, en cuanto que es el tamaño del problema, se vuelve inmanejable. Y tercero, se vuelve inmanejable porque hay mucho conocimiento y muchas operaciones intermedias. Entonces, el cálculo de proposiciones es más complejo de lo que parece. Será la conclusión principal. Bien, pues si quiere, entonces regreso a la clase. Después le he hecho un ojo a las demás soluciones que han enviado para ver si hay alguna que merezca la pena porque o es muy distinta a las demás o porque encontré algún problema. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces voy a seguir con la clase de hoy. Permítanme entonces presentar. Aquí está. Y recuérdenme, a lo mejor ya había presentado algunas de estas láminas y me regresé por alguna razón. Me parece que definí que eran tautologías, contradicciones y contingencias, ¿verdad? ¿O no es así? En particular... No, no lo vimos. ¿No lo vimos? Entonces lo defino. Bien, ya que vimos cómo funcionan estas definiciones y que vimos además que podemos expresar lo mismo utilizando estas conectivas, podemos generalizar estas ideas a la búsqueda de estos conceptos que son básicos en el cálculo de proposiciones, las tautologías, las contradicciones y contingencias. Una contingencia es una cosa muy simple, vean. Cuando ustedes toman una proposición atómica arbitraria como P y Q, pues esta proposición, obviamente su valor de verdad depende de la asignación específica para P o para Q. Si ambas fórmulas son verdaderas, si ambas atómicas son verdaderas, P y Q, entonces esto va a ser verdadero. Pero me basta con que alguna sea falsa, por ejemplo Q, para que la fórmula resultante sea falsa. Entonces, el punto es que hay algunas fórmulas en particular que no importa qué valores de verdad asignen ustedes, siempre son verdaderas o siempre son falsas. Por ejemplo, esta es clásica, P o no P. Si ustedes le asignan verdadero a P, entonces como es una disyunción, automáticamente es verdadero. Si le asignan falso, P es falso, pero no P se vuelve verdadero. Como es una disyunción, entonces todo el resultado es verdadero. Entonces, esta tautología clásica, el tercio excluso, como se conoce, es un ejemplo muy simple de una tautología. En cambio, esta otra que tenemos aquí, P y no P, es una fórmula que siempre es falsa. No importa qué valor de verdad le asignen a P, pues si P es verdadero, no P va a ser falso y viceversa, y por lo tanto nunca puede ser verdadera. Y esta es una contradicción. Entonces, tenemos las fórmulas las podemos clasificar en estos grupos: tautologías, contradicciones y contingencias. Yo podría decir, bueno, eso pasa con las fórmulas. Bueno, aquí me falta un pequeño punto. Las tautologías, además, solemos utilizar este símbolo para decir, esta es una tautología, pero a veces lo hemos visto en otro tipo de expresiones. Tenemos una serie de fórmulas a la izquierda del símbolo y una fórmula a la derecha. Esto también es una relación entre proposiciones y se conoce como la relación de consecuencia lógica. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Vean, tengo alfa 1 hasta alfa n de un lado y beta del otro, y vamos a leerlo de esta manera. Beta es consecuencia lógica de alfa 1 o alfa n. También se puede leer de alfa 1 hasta alfa n se sigue beta, y hay otras formas de leerlo. Pero la expresión conjunta, si toda esta expresión completa es un argumento. Y en este argumento las alfas son la premisa y la beta es la conclusión. Y un argumento también lo podemos evaluar en términos de tablas de verdad. Esa es la idea. Vamos a decir que un argumento puede ser válido o inválido dependiendo de qué pase con lo que nos digan las tablas de verdad. Lo defino a continuación en la siguiente lámina. Vean, un argumento como este
es válido si yo tomo una evaluación arbitraria, la que ustedes quieran, para las fórmulas atómicas, y evalúo las premisas, y si obtengo premisas, todas las premisas simultáneamente verdaderas, estoy obligado a que la conclusión sea verdadera. Y en caso contrario, voy a decir que el argumento es inválido. No sé si tengo un ejemplo. No, no lo tengo. Voy a poner un ejemplo aquí en el blog. Permítanme, dejo de presentar. Presento ahora toda la pantalla. Bien. Y tengo otra vez este efecto de pantallas anidadas. Espero que no vaya a ser un problema a la hora de presentar el video. Por lo pronto cierro esto. Y aquí está. De un lado ven las láminas y del otro lado se ve el blog, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces piensa en este argumento clásico que tiene el formato del modus ponens. P implica Q, P, y de aquí ustedes pueden afirmar que se sigue la conclusión Q. Este argumento es válido por lo siguiente. Si yo hago la tabla de verdad, vean aquí vamos a hacer la tabla P, Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí ponemos P implica Q. Y la tabla pues ya la conocemos. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Ahí está. Esa es la tabla de la conjunción. Vean que la primera premisa en este caso es P implica Q, vamos a llamarle alfa 1, y aquí P es alfa 2, y mi conclusión beta es Q. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar aquí en la tabla cuál es cuál. Tenemos que, entonces, este es alfa 1 y este de acá es alfa 2. Y lo que tengo que hacer es prestar atención a qué pasa en los renglones en la que son simultáneamente verdaderas. Tenemos este renglón. Aquí son simultáneamente verdaderas. Y de hecho es el único renglón en el que son simultáneamente verdaderas. Entonces yo tengo que observar qué valor de verdad tiene la conclusión beta en ese caso. Y resulta que beta en ese renglón es verdadera y por lo tanto el argumento es válido. En los renglones en los que no son verdaderas las dos premisas simultáneamente, no me importa qué valor de verdad tenga la conclusión. Entonces, atención, solo cuando son simultáneamente verdaderas las premisas, entonces es el caso que yo tengo que ver qué valor tiene la conclusión, y si también la conclusión es verdadera, el argumento es válido. Uno podría decir, bueno, y a ver, ¿qué pasa con otro argumento? Por ejemplo, ¿qué les parece este otro argumento? P implica Q, y de aquí concluyo P. Digo, los que ya han estudiado esto antes, a ver, creo que aquí hay alguien que justo quiere decir eso. Ese argumento no es válido, por supuesto. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bien, es que me pareció oír la pantalla. Bien, el argumento no es válido. Por supuesto, los que ya han estudiado saben que es la falacia clásica, una falacia clásica, pero el punto es que vamos a verlo en términos de tablas de verdad. Vean, aquí mis premisas van a ser alfa 1 es esta, alfa 2 es esta, y ahora beta es esta. Entonces la localizamos aquí en la tabla. Alfa 1 es esta y alfa 2 es esta. Entonces tengo que fijarme en qué renglones son simultáneamente verdaderas estas premisas. Y esos renglones son, déjenme ver, es el primero. Vean, también aquí tengo verdadero y verdadero. Y tengo también el renglón 3, ¿ya lo vieron? Ese también son simultáneamente verdaderas. El renglón 2 y el renglón 4, no, porque en el 2 ambas son falsas y en el 4 una es falsa y la otra es verdadera. Entonces solo me interesan el 1 y el 3. Y ya que estoy ahí, lo que tengo que ver es cuál es el valor de verdad de la conclusión, que en este caso es P. Ese es beta. Entonces, lo que hago es que en el renglón 1, beta es verdadera, entonces hasta el momento voy bien, pero en el renglón 3,
beta es falsa, a pesar de que las dos premisas son verdaderas. Y este renglón me indica entonces que aquí hay una falla y por lo tanto este argumento no es lógicamente válido. Esto lo señalo aquí con una raya sobre el símbolo de consecuencia lógica. Ajá. Ese es un argumento, esa es la diferencia entre estos argumentos. El primero es válido, el segundo no es válido. ¿Quedó clara la idea? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profesor, creo que Mariana tiene una pregunta y la puso en el chat porque no funciona su micrófono. Ah, bien, perfecto. A ver, déjenme ver qué escribió Mariana. Eso es lo que había sonado hace rato. Nada más que encuentre la... Aquí está. Bien. Mariana. Dice que no se escucha su micrófono. ¿Por qué no es relevante con los otros dos casos cuando no son simultáneamente verdaderas? No te quedó claro. Bien, la respuesta es que es por definición, o sea, es la respuesta más simple, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Por qué esta definición? Por supuesto, porque esa respuesta no explica nada. La razón es esta. Un argumento válido lo que trata de decir es cómo la verdad de la conclusión se sigue de la verdad de las premisas. Es decir, esperamos que si tú tienes premisas verdaderas no obtengas una conclusión falsa. Esa es la intuición que está tras esta idea de un argumento válido. Si te das cuenta en lo que acabo de decir, dije, la verdad de las premisas implica la verdad de la consecuencia. Si las premisas no fueran verdaderas, entonces, pues no sabes qué esperar sobre la conclusión. Y la convención entonces ha sido siempre que la conclusión puede ser falsa, puede ser verdadera y ya no importa. Lo importante es que no puedas tener esa combinación de premisas verdaderas y consecuencia falsa, que es la que implicaría que de cosas que sabes que son ciertas, podrías obtener cosas que no lo son. Eso es lo que queremos evitar con el argumento falso, concluir cosas que no se siguen de lo que ya aceptaste. Entonces, por esa razón la convención es, fíjate en los casos en los que tus premisas son verdaderas y entonces tu conclusión tiene que serlo, porque si no, algo falló en tu razonamiento. Esa es la intuición. No sé si eso explica mejor las cosas, Mariana. Bien, perfecto. Bien, ahí está. Creo que Franco quiere decir algo. Adelante, Franco. Sí, tenía una duda. ¿El símbolo de consecuencia lógica significa también que el argumento es válido? Sí, es lo que estamos diciendo. Cuando lo tienes... Ah, ok. Ajá, tú puedes leerlo, de hecho, podríamos haberlo leído entre signos de interrogación aquí en el blog. Ajá, yo habría podido poner esto. O sea, esto no lo sé hasta que lo confirmo. Porque es una afirmación. Y abajo, pues, también tengo que confirmar esta afirmación. Ya vimos que no la confirmé, ¿no? La respuesta fue negativa. Pero sí, cuando tú lo pones ya sin las interrogaciones, estás diciendo, afirmo que esto es un argumento válido. Gracias. Bien. Bueno, entonces, si quieren, permítanme regresar. Nancy, por favor. Gracias. Creo que es una pregunta más filosófica que relativa al cálculo de proposiciones, pero me parece importante aprovechar para saber el punto de vista matemático respecto a la validez, porque los que hacen filosofía de la lógica tienen este debate de qué define o qué determina la validez, que si la forma de un argumento, y luego algunos dicen que no siempre, porque hay argumentos que parecen válidos, pero no es por la forma. Entonces, no sé si puedas decirnos un poco al respecto sobre lo que piensan los matemáticos. Esa es una buena pregunta. Yo no me atrevería a hablar a nombre de todos los matemáticos, por supuesto. Y por otro lado, yo estoy consciente de que hay complicaciones en esto. Esto, por supuesto, piensen que es un curso no tan introductorio de lógica, ya se supone que ustedes aprendieron algo, aunque estamos empezando también de cero. Pero la pregunta hace rato de Mariana es muy importante. Se dan cuenta que muchas veces uno, cuando ya ha estado estudiando un tema cierto tiempo, asume que pues no hay por qué cuestionarse una definición que ya está ahí dada. Y no es cierto. Alguien que por ponerse enfrente a esta definición dice, a ver, ¿por qué le llamas válido a esto? ¿Por qué dices que esto es un argumento? ¿Por qué te quedas con la idea de que si son verdaderas las premisas, la conclusión tiene que serlo y los demás casos no te importan? Bueno, todo esto hay un debate filosófico muy amplio sobre dónde está la validez y
en particular en matemáticas clásicas, en cálculo de proporción clásico, la validez la estamos definiendo estrictamente en función de las tablas de verdad y por lo tanto es una cuestión semántica, porque pues las tablas de verdad son semánticas, pero que es resultado de un análisis sintáctico de las fórmulas. Entonces es pura forma, ¿se dan cuenta? O sea, es la forma del argumento la que nos dice que es válido. Hay gente que argumenta que no es así, que hay otras formas de decir que es válido. Yo no conozco bien esas discusiones, entonces les mentiría si les digo estoy muy bien enterado, pero me parece que hay espacio para discutir esto. La palabra validez es una palabra de lenguas naturales, se ha cooptado para la lógica y por lo tanto a la hora de cooptarla probablemente no estamos capturando todo lo que está tras la noción intuitiva de validez. Y entonces ahí hay mucho espacio de discusión. Aquí, en este curso, vamos a decir que validez depende estrictamente de ese análisis de valores de verdad, de tablas de verdad. Pero, pues tengan en cuenta que esto puede cuestionarse. Y además, no nada más eso. Cuando veamos cálculo de predicados, que también es un cálculo de predicados clásico, lo que vamos a ver aquí, van a darse cuenta que no existe la noción de tablas de verdad. Entonces tenemos que pensar validez en términos de otra cosa, y en el caso de cálculo de predicados, esa otra cosa es una referencia al conjunto de los modelos posibles de una fórmula, y ese conjunto es bastante inasible, es algo que uno dice, bueno, a ver, espérame, ¿eso de qué tamaño es? ¿Qué tipo de cosa? ¿Cómo puedo verificar que se cumple lo que está ahí o no? Y entonces se convierte en un argumento extralógico, en un argumento en el que uno observa el mundo, o cree poder observar el mundo, y con base en esa observación dice, ¿sabes qué? Esto es válido porque no hay observaciones que me lleven, o no puede haber observaciones que me lleven a decir que no es el caso. Y por supuesto que en ese caso, esta idea de que, pues tú quédate con las tablas de verdad, es lo más simple, ya no funciona. Entonces, hay mucho espacio para el debate filosófico. Entonces, por lo pronto piensen, cálculo de proposiciones clásico, validez se define como verdad de las premisas implica verdad de la conclusión. ¿Por qué razón? Es la tradición, representa muchas intuiciones matemáticas, las matemáticas clásicas funcionan perfectamente con esto, necesitan esto, además no nomás funcionan bien, no nada son compatibles, es parte de la forma en que funcionan, y se pueden hacer muchas cosas interesantes. ¿Se puede hacer todo? No. Tal vez no capturemos nuestras intuiciones sobre la validez con esta definición, y definitivamente cuando saltamos al terreno del cálculo de predicados, ya no, el hacer estas referencias a la semántica nos lleva a un terreno en el que no pueden ser inocentes, que hay una serie de supuestos más fuertes sobre qué significa decir que algo es válido. Pero lo posponemos ahí. No sé si con esto te parezca suficiente, Nancy. Sí, muchísimas gracias. Bien. Bueno, entonces, seguimos por lo pronto con las láminas. Ya vimos los argumentos válidos. Déjenme presentar solo las láminas ahora. Ahora sí, aquí está. Entonces tenemos que, ya vimos que es un argumento válido, un argumento inválido, y ahora vamos a saltar a un tema distinto. Permítanme, no me estoy obedeciendo. Aquí está, formas normales. Bueno, resulta que además aquí este problema, este concepto es importante para generalizar un poco lo que vimos con cómo definíamos una conectiva en función de otra. El punto es que uno dice, bueno, si solo negación y conjunción son suficientes, pues sería posible convertir cualquier fórmula a una combinación de conjunción y negación, o conjunción, negación y disyunción, por ejemplo, y lo demás es innecesario. Y la respuesta es sí, eso puede ser, pero además es posible hacerlo de una manera que nos da un tipo de fórmulas muy sencillas. A ver, voy a presentar ejemplos concretos y después me regreso a la definición general. Vean, por ejemplo, vean esta fórmula que estoy subrayando en anaranjado. Lo que tiene es que entre paréntesis hay la disyunción de dos atómicas, de un lado. Y de este otro lado tenemos la disyunción de una atómica y una atómica negada.
Entonces, estas dos cosas son importantes porque porque es un problema de circuitos digitales muy clásico, pero que es importante también acá. Ahorita vamos a llegar a ver por qué es importante, pero piénselo de esta manera. Si ustedes están tomando fórmulas atómicas, podrían pensar que los valores de verdad que les asignamos verdadero y falso son como entradas. Alguien nos dice, mira, me llegó esta entrada, P, que es verdadera, y me llegó esta entrada Q, que es verdadera. O alguien dice, mira, me llegó esta entrada P que es falsa, pero quiero negarla. Y entonces negar una entrada es muy fácil, es una tabla de verdad que lo que hace es simplemente invertir lo que se recibió. Si se recibió verdadero, obtenemos falso; si se recibió falso, obtenemos verdadero. Entonces, estas negaciones son muy fáciles de hacer en la práctica. Entonces, por esa razón, es que me van a interesar fórmulas en las que tenga o atómicas o negaciones de atómicas nada más, porque es muy fácil hacer cálculos con ellas. Ahora, la otra peculiaridad que tenemos aquí es que entre paréntesis solo tenemos disyunciones, ¿se dan cuenta? Y una vez que formo estos paréntesis con disyunciones de estas letras, voy a unirlas con conjunciones. Entonces, insisto, atómicas o atómicas negadas, a las cuales voy a llamar de ahora en adelante literales, una atómica o una atómica negada, forman estas disyunciones a las que voy a llamar cláusulas. Aquí tengo una cláusula, acá tengo otra cláusula. Y las cláusulas las voy a unir por una conjunción. Alternativamente, a ustedes podría ser que les guste más invertir el orden de la conjunción y la disyunción, y entonces tengan, como acá, cláusulas en las que tienen conjunciones de literales, vean, P y Q, y R y no P, una conjunción de literal, y que estas cláusulas las unan por medio de una disyunción. Este tipo de fórmulas. Es un formato muy claro y resulta que toda fórmula de cálculo de proposiciones se puede reducir a este formato. Eso es lo que vamos a ver aquí. Y estos formatos se conocen como formas normales. En general, vamos a la parte abstracta, vamos a tener entonces que una literal es la negación de una fórmula atómica o la negación de una fórmula atómica. Esta es una literal, aquí en la primera cláusula de mi definición. Y una forma normal conjuntiva, o se abrevia así, CNF, por sus iniciales en inglés, Conjunctive Normal Form, consiste en cláusulas que son disyunciones, aquí tengo el símbolo de disyunciones, ¿se dan cuenta? Son disyunciones de literales y esas cláusulas están unidas por conjunciones. Aquí lo que estoy diciendo con estos índices es, mira, toma J literales, perdón, M literales, y las estoy numerando de 1 hasta M. Únelas por medio de disyunciones y después tómate N de estas cláusulas y únelas por medio de una conjunción. Y lo que tienes es una forma normal conjuntiva. La otra opción, por supuesto, es tomarse literales, aquí, estas alfas, unirlas por medio de conjunciones en cláusulas, M de estas literales, y después lo que hacen es que estas cláusulas, estas conjunciones de literales, las unen por medio de disyunciones. Esa es la idea. Y esto se llama entonces forma normal disyuntiva. ¿Por qué razón? Porque la conectiva principal ahora es la disyunción. Lo mismo por el inglés disjunctive normal form. Bien. Y aquí estas dos fórmulas que había presentado antes, mi ejemplo, la primera es una forma normal conjuntiva. Vean, una cláusula con disyunciones en medio, otra cláusula con disyunciones en medio, y las cláusulas unidas por una conjunción. Y esta de acá es una DNF, una Disjunctive Normal Form, porque lo que tienen es conjunciones entre las cláusulas y unidas por disyunciones. Bien, perfecto. Veo aquí que en el chat hubo un comentario, no sé sobre este punto, sobre otro punto de Franco. ¿Se puede demostrar que ambas formas describen toda forma de lenguaje de proposiciones? Sí, sí se puede demostrar. De hecho, voy a darles no nada más una demostración teórica, voy a darles un algoritmo para convertir una fórmula arbitraria a estas formas. Bien, ahora,
Un punto importante es que a veces queremos contar el número de literales que aparecen en la cláusula. ¿Por qué razón? Van a ver que es importante. Pero en este caso, por ejemplo, vean cómo aparecen 2 literales aquí, 2 literales acá. Y acá también 2 literales, 2 literales. Cuando tengo una fórmula que tiene 2 literales, que en cada cláusula tiene cuando mucho 2 literales, voy a llamarla 2CNF. Si no forma norma conjuntiva, y cuando tiene 2, si es forma norma disyuntiva, 2DNF. Resulta que toda fórmula de cálculo de proposiciones, como preguntó Franco, se puede reducir o a formas normales conjuntivas o a formas normales disyuntivas, y de hecho el resultado es más fuerte, ese no va en el curso, pero el enuncio, en realidad puede reducirse a 3CNF. Cualquier fórmula de cálculo de proposiciones se puede expresar como una forma normal conjuntiva con cuando mucho 3 literales por cláusula. Si ustedes se quedan con fórmulas que tienen cuando mucho 2 literales por cláusula, no tienen todo el cálculo de proposiciones. Necesitan permitir 3 literales por cláusula y se abarca todo el cálculo de proposiciones. Esto es importante además porque resulta que las fórmulas que tienen solo 2 cláusulas se pueden calcular por métodos que son se puede saber si son verdaderas o falsas, dada una asignación de valores de verdad, por medio de un método que es más eficiente que las tablas de verdad. Ese es un punto importante. Si ustedes tienen algo en 2NF y quieren saber si es verdadero, hay un método muy eficiente para hacerlo. En cambio, si tienen 3 cláusulas, ya no hay un método universalmente eficiente. Bien. ¿Cómo se hace la conversión de una fórmula arbitraria a este tipo de fórmulas? Vean, la conversión lo que hace es partir de lo siguiente. Primero vamos a tomar, pues, cosas que ya sabemos de equivalencias del cálculo de proposiciones, que es lo que les dije para la clase pasada, y vamos a utilizar estas equivalencias para eliminar conectivas. Bien, por ejemplo, si yo les doy las conectivas que son más, que vamos a eliminar primero, que son la implicación y el bicondicional, para eliminarlas hacemos esto. Para la implicación, si tienen alfa implica beta, y alfa y beta puede ser que no sean atómicas, pero como es la conectiva principal, quiero eliminarla primero, lo que hago es convertir esa fórmula en un no alfa o beta, que es una fórmula que ya elimina una conectiva que no aparece en la forma normal conjuntiva. Si lo que tienen es una implicación, entonces la implicación, un bicondicional, el bicondicional lo elimino así, introduciendo no alfa o beta y alfa o no beta. ¿Por qué esta ¿cómo se llama? Esta equivalencia y no otra como la que ustedes presentaron anteriormente? La respuesta es porque esta es práctica. Vean cómo si alfa y beta fueran literales, ya habría terminado. Esto de aquí ya sería una forma normal conjuntiva, ¿se dan cuenta? Entonces, digamos que ocupar esta transformación me lleva en la dirección correcta. Bien. Por supuesto que puede ser que no sea tan sencillo porque alfa podrá no ser una literal, ¿no? Pero bueno, eso viene después. Ahora, ya que eliminamos primero todas las implicaciones y todas las bicondicionales, vamos a ver qué pasa con la negación. La negación me puede dar varios problemas distintos. Lo primero es que esté negando, haciendo una doble negación. Y se dan cuenta que una doble negación no forma parte de mi lenguaje de formas normales conjuntivas. ¿Por qué? Porque una literal es o una atómica o la negación de una atómica, no la negación de la negación de una atómica. Entonces lo que voy a hacer es eliminar dobles negaciones por una equivalencia lógica que ustedes seguramente conocen. Decir no P es equivalente a decir P nada más. Si quieren hacer la tabla de verdad, pueden hacerla. Es muy sencilla, pero ahí está. La siguiente cosa que puedo tener indeseable con la negación es que esté negando algo que no es atómico. Vean, por ejemplo, aquí estoy negando alfa o beta. Ya no puedo negar implicaciones porque ya se eliminé en el paso previo, pero puedo tener una negación de alfa o beta. Y entonces lo que hago es transformar esto. Para los que ya estudiaron antes el tema, esto se conoce como las leyes de De Morgan. Para los que no las están conociendo en este momento, esta
es lógicamente equivalente a esto, es decir, la tabla de verdad del lado izquierdo de esto me va a dar la misma tabla de verdad que del lado derecho. Entonces, yo elimino la negación de una fórmula no atómica haciendo esto. Alfa y beta puede ser que no sean atómicas y tenga que repetir este procedimiento varias veces, por supuesto. Pero al menos aquí en una fase lo aplico de esta forma. Y también puede ser que esté negando una conjunción, que nuevamente esto no es una forma normal conjuntiva. Entonces, ¿cómo procedo aquí? Pues paso la negación a los conyuntos. Y si estos a su vez no son atómicos, repito el procedimiento cuantas veces sea necesario. Bien, y entonces de esta manera la negación va a aparecer solo frente a atómicas, si es que va a aparecer. Ese es mi objetivo, que cuando mucho estén negadas fórmulas atómicas. El siguiente paso y último, una transformación, va a ser el paso en el que lo que hago es lo siguiente, vean, yo tengo alfa o beta y gamma. Esto no es una forma normal conjuntiva, ¿se dan cuenta? Podría ser una forma normal disyuntiva, pero una forma normal conjuntiva no. Y este método, por lo pronto, es para obtener formas normales conjuntivas. Para disyuntivas es análogo, por supuesto, pero no lo vamos a ver aquí. Para formas normales conjuntivas, entonces, lo que hago es aplicar distributividad de la disyunción sobre la conjunción y obtengo de este lado esta otra fórmula. Alfa o beta, vean, hago la disyunción con cada una de estas y hago la conjunción de estas disyunciones. Alfa, beta o alfa, gamma. Y esto se dan cuenta que ya está más cerca del formato de una forma normal conjuntiva. Si alfa y beta son atómicas, también ya concluí. Y lo hago cuantas veces sea necesario para llegar a un resultado final. Y para hacer estas transformaciones aplico cuantas veces sea necesaria la conmutatividad de la disyunción y la conjunción. Es decir, P o Q va a ser igual que Q o P. Si me conviene, los cambios de orden libremente. Esta es la idea. ¿Les parece que vea un ejemplo? Permítanme, entonces voy a presentar toda la pantalla. Perdón, ¿alguien quería decir algo? Vi que alguien levantó la mano, pero por alguna razón... No, nada, me equivoqué. Está bien, perfecto, no hay problema. Bien, entonces... Yo mismo acabo de oprimir ese botón también por error. Aquí está, voy a presentar toda la pantalla. ¿Qué pasa si escojo la pantalla 2? Creo que eso sí está funcionando bien. No, el mismo problema. Ahí está la recursividad. Bueno, espero que ahora que minimice esta pantalla se vea bien. Debe verse de un lado, del lado izquierdo la ventana de las láminas y del lado derecho un blog. Bien, entonces permítanme, voy a hacer lo siguiente, ocupar una nueva página. Aquí está. Bien. Y ahora piensen en una fórmula como esta. P implica Q o R, por ejemplo. Esto claramente no tiene forma normal conjuntiva. Y entonces lo que tendríamos que hacer aquí es aplicar lo que dice mi definición. Vamos a poner por aquí una negación, ¿les parece bien? Para que esto sea de un poquito mayor interés. Ahí está. Entonces, el primer paso es eliminar la implicación. Y esto se convertiría en P o, no P, perdón, o, no Q o R. Entonces, pues, ahí voy. Esto se acerca a lo que tendría que tener. Y entonces, ya eliminé la implicación, me voy al segundo renglón de mi algoritmo, que es, vean, tengo aquí la negación de una disyunción. Solo puedo tener negaciones de atómicas. Entonces, para eso, lo que hago es cambiar esto, P, O, y aquí tendría que tener no Q y no R. ¿Se dan cuenta? Y avancé entonces un poco más. Esto todavía no es una forma normal conjuntiva, porque se dan cuenta que lo que tengo entre paréntesis son literales unidas por una conjunción, no por una disyunción. Entonces no puedo detenerme. Y además lo que tengo acá de este lado es una disyunción, que tampoco es una, no P o algo más, tampoco es una forma normal conjuntiva.
lo que voy a hacer es aplicar el tercer paso de mi algoritmo, que es distribuir la disyunción. Y entonces tendría no P o no Q y no P o no R. Ahí está. Y esta pues ya tiene forma de una conjuntiva, ¿se dan cuenta? Tengo aquí literales solamente, unidas por disyunciones. Y entonces aquí tengo dos cláusulas y en medio tengo una conjunción, que es lo que quiero tener, y por lo tanto ya concluí. Esa es la transformación que hay que hacer y se puede hacer para cualquier fórmula. Se dan cuenta, el algoritmo es completo en el sentido de que se detiene solo hasta que ya solo tengo cosas que se parecen a forma normal conjuntiva. ¿Sí quedó claro este ejemplo? Sí. Bien, entonces miren, para la próxima clase, en los ejercicios, voy a poner esto en toda la pantalla. No, me equivoqué, estos son los ejercicios número 2. Aquí está, los número 1. Y ahora sí. Los están viendo todos, ¿no? Vimos entonces ya el primer ejercicio, el de definir unas conectivas en función de otras. El segundo es transformar estas dos fórmulas que están aquí, P implica Q y no R, perdón, y R o no Q, y no es verdad que P o Q o no R y Q en formas normales conjuntivas. Ninguno de los dos lo es, obviamente, porque por eso hay que hacer las transformaciones. Y el ejercicio 3 ya se puede abordar también para la siguiente clase, que es decir si las siguientes fórmulas son tautologías, contradicciones o contingencias. También pueden intentarlo. Y 4, de hecho, también ya está hecho. 1, 2, bueno, 2, 3 y 4 se pueden intentar para la siguiente clase. Entonces, por favor, los que inténtalos también, mándenme de preferencia sus soluciones antes de que empiece la clase para que yo pueda bajarlas y las puedo presentar, pero también podemos hacer como hicimos ahora, que cada quien presenta. Nada más que eso consume un poquito más de tiempo, pero también es viable. Creo que en cuanto nos acostumbremos a cambiar de presentación, de presentador, esto va a funcionar más ágilmente. Entonces, 2, 3 y 4 para la próxima clase. Y continúo entonces por lo pronto. Y para esto voy a quedarme solo con las láminas. Bien. Ahora todo el mundo está viendo solo las láminas, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Entonces vamos a ver. ¿Cómo convertimos fórmulas? No, ya lo vimos. Avanzo en la siguiente. Cambio de tema entonces. Sistemas de demostración. ¿Qué es un sistema de demostración? Esto es algo que los que ya estudiaron el propedéutico lógica ya lo saben. Para los que no han estudiado lógica, tengo al menos una alumna en esa situación. Consiste en lo siguiente. Un sistema de demostración se plantea cómo verificar la validez de argumentos utilizando no herramientas semánticas, no tablas de verdad, como que es lo que estaba haciendo hasta ahora, sino herramientas sintácticas. Se trata de que yo les doy las fórmulas y utilizando solo reglas para manipular símbolos, ustedes me dicen, mira, de estas premisas se sigue esta conclusión. Vamos a llamarle de otra manera a esa demostración, por supuesto, no vamos a llamar de consecuencia lógica, pero sí vamos a utilizar estas herramientas sintácticas que menciono. Un sistema de demostración está formado por reglas que te dicen cómo manipular los símbolos. Se llaman reglas de inferencia o reglas de deducción y tenemos generalmente un número finito de estas reglas. Aquí lo digo, reglas de inferencia, un número finito de ellas. Y una demostración consiste en una serie de fórmulas en las que la primera pues parte de algo que probablemente ya se sabe, la segunda utiliza las reglas para deducir cosas nuevas, la tercera utiliza las reglas para deducir cosas nuevas a partir de lo que ya tenemos en 1 y 2, etcétera, 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 hasta que al final tengo lo que quería, la conclusión deseada. Esa es una demostración.
Y vamos a ver que estos sistemas de demostración pues son útiles, son muy elegantes. En ocasiones, para casos específicos, pueden ser más breves que construir la tabla de verdad. En el caso promedio no es así. No son más breves, son igual de complicados, pero es una forma distinta de verlo y sobre todo es una forma en la que no tienes que preocuparte sobre verdad y validez, perdón, de verdad y falso todo el tiempo. Tienes solo manipulación de símbolos. Pero necesitamos demostrar, y ese es el núcleo del curso de Lógica 1 de este posgrado, necesitamos demostrar que estos sistemas de demostración cumplen propiedades, que vamos a llamar de propiedades metateóricas o metalógicas, que nos permiten afirmar que no están introduciendo errores, que se portan igual que las tablas de verdad y nos permite obtener solo conclusiones verdaderas a partir de premisas verdaderas. Estos conceptos van a venir más adelante. Por lo pronto, antes de abordar estas reglas, la definición abstracta, que puede parecer no solo abstracta, sino abstrusa, voy a ver un ejemplo concreto. Este sistema de demostración se conoce como el sistema de Lukasiewicz y es un sistema muy común, es el favorito de la gente que hace cálculo de proposiciones, más que deducción natural. La deducción natural es el que suele estudiarse ahora por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras y en algunos cursos de la de ciencias también, como el mío, porque es un sistema muy intuitivo. Pero en términos de lo que uno quiere hacer en lógica matemática, el de Lukasiewicz nos expone con claridad algunas cosas de interés que en deducción natural no son obvias. Entonces, lo voy a presentar. Lukasiewicz está formado por un conjunto de reglas que no tienen premisas, que se conocen como axiomas, cosas que ustedes pueden decir, mira, yo las acepto sin cuestionarlas. El primer axioma, A1, me dice P implica que Q implica P. El segundo axioma me dice que si P implica que Q implica R, todo esto implica que P implica Q y esto implica a su vez que P implica R. Y el tercero me dice que si no P implica no Q, esto implica que Q implica P. Si hicieran las tablas de verdad de estas fórmulas, van a darse cuenta que son tautologías. Para quien quiera hacer el ejercicio, es más o menos obvio si lo ven a simple vista. Como es una implicación, la única forma en que fallaran sería que el antecedente fuera verdadero y el consecuente fuera falso. Y pues en uno claramente no puede ser así, porque si P es verdadero, P se repite acá y entonces esta implicación tiene que ser verdadera forzosamente. Y lo mismo se puede ver con los otros. Y hay una regla de inferencia que sí necesita premisas, que se llama modus ponens. Entonces esta que tenemos acá abajo, el modus ponens suele abreviarse pues, de manera obvia como MP. Y que nos dice que si tenemos que P implica Q y tenemos P, podemos concluir Q. Yo creo que pues ya se dan cuenta que es el mismo argumento válido que presenté hace rato como ejemplo, ¿no? Entonces, uno esperaría que si uno utiliza modus ponens, pues esté haciendo cosas que son lógicamente válidas. ¿Cómo funciona la demostración en Lukasiewicz? Por ejemplo, tenemos aquí un caso. Vean, yo quiero demostrar que si acepto que P y que Q implica que P implica R, de esto se puede deducir Q o R. Esto suele escribirse de esta manera, vean. Utilizo este símbolo, se parece mucho al de consecuencia lógica, ya se dan cuenta, pero tienes una sola raya. Este símbolo es el símbolo de teorema. Y puede tener un suscrito. En este caso le puse como suscrito la L para decir que es el sistema de Lukasiewicz. Pero cuando es obvio, uno puede hacer un lado de suscrito. Lo importante es este símbolo de aquí. Y entonces el símbolo se lee así. De las premisas P y Q implica P implica R, puedo deducir la conclusión Q implica R. Esa es la afirmación que estoy haciendo aquí. Pero esta es una afirmación no demostrada. El punto de esta parte es demostrarla. Y la demostración son estas líneas que siguen a continuación, que estoy iluminando en anaranjado. Vamos a analizarlas. La primera línea, y le estoy poniendo número 1, y esto es simplemente para que pues me sea fácil referirme a ellas, ponerles un número, me dice, mira, empieza con P, y yo le llamo premisa a esta P. ¿Por qué? Porque es algo que yo ya tenía aquí. ¿Se dan cuenta?
Premisa, por cierto, cuando presenté en el caso de consecuencia lógica, no les dije lo que quiere decir etimológicamente. Premisa es un regalo. Te estoy regalando esta afirmación. P. Uh-huh. Y mi segunda premisa, mi segundo regalo es Q implica que P implica R. La justificación para incluirlas, que es lo que se pone en esta tercera columna, la primera es el número, la segunda es la fórmula, la tercera es la justificación, es que pues es una premisa, ya me la habían dado, no tengo que justificarla. Entonces las escribo aquí. Ya que lo escribo, lo que voy a hacer es tratar de aplicar los axiomas y la regla de inferencia modus ponens, que vi antes, acuérdense, esto es de acá, para avanzar a mi conclusión deseada, que debe ser la última línea de mi demostración. Mi conclusión deseada es esta, Q implica R. Entonces, ¿cómo le hago para ir de 1 y 2 hasta 7? Eso es lo que hago a continuación. Vean, en el paso 3 digo, ¿sabes qué? Es el axioma 1, y el axioma 1 necesito justificaciones para introducirlo. Puedo escribirlo en cuanto quiera, y aquí lo escribo, axioma 1. Y ya está, entonces no lo justifico. Y entonces lo que sí puedo observar es que vean cómo el axioma 1 es una fórmula P implica algo. Y eso se parece bastante al modus ponens. Déjenme duplicar esta ventana y a lo mejor así va a ser más fácil de observarlo. Ya está. Y ahora voy a presentar toda la pantalla. Eso sí, para que se puedan apreciar las dos. Ahora sí, de un lado ven una ventana y del otro lado ven la otra, ¿no? Perdón. Y del lado derecho voy a regresarme a Lukasiewicz. Y ya está. Entonces yo introduje el axioma 1 aquí en el paso 3. Es este mismo que tengo acá. Y en el paso 4 digo, aplico modus ponens. Para ver un momento, modus ponens es P implica Q, P y deduzco Q. Aquí no tengo P implica Q, se dan cuenta, 1, 2, 3. Pero tengo algo que se parece mucho. P implica algo. Ajá. Entonces, lo que yo voy a hacer es que, mira, se parece bastante. ¿Qué te parece si lo hacemos un juego de roles? El papel o el rol que tiene P aquí en el modus ponens, se lo voy a asignar a P acá. O sea, P se interpreta a sí mismo, ¿no? Como en esas series de televisión. Pero Q es interpretado por Q implica P, ¿se dan cuenta? La fórmula se ve igual, se ve parecida, más bien es análoga. Ajá, y entonces lo que hacemos es que lo que acá en el modus ponens es Q, pues aquí va a ser esta fórmula más compleja que cumple el mismo papel. Eso es lo importante, está cumpliendo ese mismo papel. Entonces yo tengo ya aquí P y tengo P implica algo que cumple el papel de Q. Y por lo tanto, yo puedo concluir de acuerdo con modus ponens del lado derecho Q. ¿Se dan cuenta de la situación en anaranjado? Acá entonces concluyo, pues no Q directamente, sino quien está cumpliendo el papel de Q, que es Q implica P. ¿Se entendió este paso? Este es crucial. Entonces me detengo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ajá, Mariana, sí, el tercero se justifica por un axioma. El cuarto es en el que estoy haciendo. Dices que no lo entendiste. Entonces, mira, repito. A lo mejor sería bueno que lo viera de otra manera. A ver, permíteme. Voy a cambiar mi estilo de presentación y me quedo con cuál. Me voy a quedar con las tres cosas. Yo creo que es posible hacerlo. Pero espero que no se vea demasiado pequeño, eso sí. Están viendo toda mi pantalla, ¿verdad? Entonces, aquí lo que voy a hacer es hacer más pequeña esta ventana. A ver, aquí está. Con esto me es suficiente. Abro una nueva página. Y aquí está. Ah, no. Ya sé qué voy a hacer. Mejor todavía. Voy a abrir este archivo.
Déjenme nada más guardar las notas previas para que les pueda enviar lo que hice antes. Ya está. Y ahora sí, tenemos... Permítanme, creo que se congeló mi aplicación. Tal vez tengo demasiadas ventanas abiertas y... Sí, se congeló. Bueno, no importa, ahorita lo vuelvo a ver. Denme nada más un segundo. Bueno, un segundo, un poco más que eso. Es el que me interesa. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Aquí está. Bien. Ahora con esto voy a poder escribir mejor. Vean, el paso 1, Marina tiene razón, es una, perdón, el paso 3. El paso 3 es simplemente el axioma 1, exactamente como está. Pero el paso 4 es el que puede parecer problemático. Vean cómo aquí lo que hago es lo siguiente. Estoy afirmando que esta P de aquí es la de mi modus ponens, acá, ¿se dan cuenta? Pero la Q, que debe aparecer acá, ahora se la voy a asignar, aquí tengo la P nuevamente en el paso 3. El papel de Q lo va a cumplir toda esta fórmula. Toda esta fórmula tiene el papel de Q. Y entonces, si la ves así, ya es lo que tengo acá. Si la ven así, es P implica Q, ¿se dan cuenta? Entonces, como ya es así, el modus ponens me dice, si tienes además P, y vean cómo en el paso 1 tengo P, entonces 1 y 3 me permiten concluir Q. Esto es lo que tengo del lado derecho, en la ventana derecha, Q. Pero Q no está siendo representado por sí mismo. Q, el valor de Q lo tiene Q implica P, ¿se dan cuenta? Entonces lo que escribo aquí es Q implica P, no Q nada más. Porque es esta fórmula más compleja, Q implica P, la que tomó el papel de Q. No sé si ahora quedó más clara la explicación, Mariana. Acá. Tú eres la que había preguntado, ¿no? Bien, ahora veo varias preguntas más, déjenme ver. Sí, Adonai pregunta si los axiomas se introducen arbitrariamente según las necesidades que tengamos, y la respuesta es sí, por supuesto. Franco, añadiendo a la pregunta de Adonai, ¿las reglas de inferencia también se introducen arbitrariamente? Sí, también se introducen arbitrariamente. Es como ustedes les convenga, como lo necesiten hacer. Si ustedes fueran un programa de computadora, los programas de computadora se exploran sistemáticamente qué fórmulas les pueden ser útiles. Pero como no es el caso, como ustedes son personas, pues tienen la capacidad de decir, ¿sabes qué? Me late que va por acá. Y esas corazonadas suelen funcionar bastante bien, ¿eh? Bien, entonces ya quedó más claro esto, ¿no? Vamos a seguir con el siguiente paso. Vean, el siguiente paso, el paso 5, es el axioma 2, pero nuevamente uno diría, oye, espérate. El axioma 2 acá es P implica que Q implica R. Acá lo que estamos haciendo es que el papel de P aquí, ahora lo tiene Q acá, ¿se dan cuenta? Voy a ponerlo esto en rojo para distinguirlo. Aquí Q tiene el papel de P y el papel de Q acá, este tiene el papel de Q. Pero salvo eso, la fórmula es la misma, ¿se dan cuenta? Simplemente sustituyo sistemáticamente una letra atómica por otra fórmula. Esa es la idea implícita. La letra atómica que tienes
cámbiala por una fórmula arbitraria. En este caso las cambio por fórmulas atómicas, pero en el caso 3 se den cuenta que Q la cambié por una fórmula más compleja. Ajá. Entonces, ya visto así, se dan cuenta como 5 es el axioma 2. Ajá. Con algunos cambios de papeles. Eso se conoce como una instancia del axioma. No es literalmente igual, pero es una instancia. Cambio letras atómicas por otras fórmulas y lo tengo que hacer sistemáticamente para que esto funcione, nada más. Entonces ya tengo el axioma 2. Y con el axioma 2, vean cómo, ya voy a usar un color distinto, repito el mismo truco que antes. No, ahí está. Lo que hago en el paso 6 es esto. Hago modus ponens también con el 2 y con el 5, porque vean cómo en 5 tengo toda esta fórmula y entonces todo esto que estoy subrayando aquí cumple el papel de P en el modus ponens. Y lo que voy a subrayar a continuación, todo esto de acá, ahí está, cumple el papel de Q en el modus ponens. Resulta que en 2, en la premisa 2, tengo, de acuerdo con esta interpretación, que la misma fórmula está cumpliendo el papel de P, ¿se dan cuenta? Si aquí P es Q, implica P, implica R, en 2 tengo ahora que Q, que es P también está interpretado por Q, implica que P implica R. Ajá, tiene que ser la misma. Ajá, estas son estas sustituciones sistemáticas. Entonces, yo en 6 debo poder decidir, a ver, permítanme, en 6 debo poder decidir Q, ¿se dan cuenta? Entonces, nuevamente, esta fórmula, que es la que tiene el papel de Q y que en la conclusión del modus ponens, Q, es la que yo puedo inferir. Ajá. Entonces, realmente estoy haciendo P implica Q, P, entonces Q, nada más que P, Q, y P y Q están interpretadas por otras fórmulas. Ahí está. Entonces, espero que no esté agotando demasiado esta metáfora teatral, pero esa es la idea. Utilizan axiomas y fórmulas y pueden meter instancias de los axiomas, es decir, fórmulas que se ven iguales, salvo que las fórmulas atómicas están sustituidas por otras más complejas, sistemáticamente, y pueden utilizar reglas de inferencia también, en las que las premisas están sustituidas por fórmulas que son iguales, estructuralmente iguales, es el término, y sus atómicas están interpretadas por formas más complejas, pero concluimos esto. Entonces, vean cómo en 6 concluyo Q. Y ahora, en 7, el último paso de mi demostración, lo que tengo es esto. Tengo que Q implica R. ¿Y cómo lo obtuve? Una nueva interpretación. A ver, déjenme cambiar de color una vez más, simplemente para que sea distinto. Vean, digo que esto se sigue de 4 y 6, el paso 7. Entonces, aquí primero busco quién cumple el papel de P. Pues aquí dice que 6 cumple el papel de P. Entonces, no, perdón, 4 cumple el papel de P. Vean, este es P. Y entonces, efectivamente, aquí, este es P. Ahora, Q lo va a cumplir esta otra fórmula, Q implica R. Ahora, como estoy diciendo esto de 4, vean cómo en 4 aparece el que está haciendo el papel de P y por hacer modus ponens y obtener que hace el papel de Q, que es Q implica R, y mi demostración termina y obtengo la conclusión deseada. ¿Se entendió entonces ya la demostración completa cómo procedió? ¿Sí? Bien. Si no, regresen por favor al video, pueden hacerme preguntas, podemos rediscutirlo la próxima clase si lo consideran necesario. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Regreso entonces a las láminas. No, me va a convenir mantener 2 ventanas, fíjense. Déjenme cerrar esta otra, bueno, reducirla, y ahora sí mantengo 2 ventanas. Voy a regresar acá en la ventana de la derecha a la definición abstracta de un sistema de demostración. De las reglas de inferencia. Entonces, un sistema de demostración está formado por reglas de inferencia. Vean, una regla de inferencia tiene este formato en general.
vamos a tener n fórmulas arriba. Aquí les pongo las letras alfa 1 hasta alfa n y una sola abajo, que va a ser la conclusión. Entonces, primero, podría ser que no tuviera ninguna arriba. Vean, el índice este n puede ser 0, a pesar de que aquí la numeración empieza 1. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que tenga reglas de inferencia sin premisas. A esas las voy a llamar axiomas. Entonces, las alfas son las premisas, B es la conclusión y R es el nombre de la regla. En el caso que voy a ver aquí a la izquierda, en Lukasiewicz, vean que Lukasiewicz tiene la regla modus ponens, que tiene dos premisas, P implica Q y P, y tiene la conclusión Q. Entonces sigue este mismo formato de la derecha. Bien. Las reglas, otras tres reglas en Lukasiewicz son axiomas. Es decir, solo aparece la conclusión, se dan cuenta, no hay premisa. Y eso quiere decir que yo las puedo introducir en el momento que quiera, sin necesidad de justificarlas. En cambio, con las reglas de inferencia que tienen premisas, tengo que buscar las premisas antes. Demostrar primero las premisas para poder demostrar la conclusión. Entonces, esta es la diferencia. Entonces, axiomas pueden verlo como un caso de reglas de inferencia donde las premisas son vacías. Es la única diferencia que hay entre axiomas y reglas de inferencia. Ahora, permítanme, quiero dejar Lukasiewicz al lado izquierdo. Del lado derecho, avanzo entonces. Una demostración consiste en lo siguiente. Consiste en esto. Primero, por un lado, yo tengo fórmulas eta 1 hasta eta m. Aquí las estoy subrayando, eta 1 hasta m, eta m. Y tengo una fórmula z y tengo un sistema de demostración, como Lukasiewicz, pero puede ser el que a ustedes se les ocurra. Y vamos a decir que z se infiere de las premisas eta 1 hasta eta m en el sistema S. Eso es lo que estamos diciendo. Sí, solo sí pasa lo siguiente. Entonces, acuérdense, z se infiere de eta 1 hasta eta m. Sí, solo sí existe una sucesión finita de fórmulas, gamma 1 hasta gamma k. Esto ya se empieza a poner abstracto, pero no lo es. Vean, acá en el lado izquierdo tenemos un ejemplo. Esta es una demostración, es una sucesión de fórmulas. La fórmula 1, la fórmula 2, la fórmula 3, la fórmula 4. Entonces, estas fórmulas las llamo gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma k. Aquí está. Tal es que la última es la conclusión. ¿Se dan cuenta? Z es la conclusión. Y todas las fórmulas antes de la conclusión pasa lo siguiente. Ocurre uno de los siguientes casos. Existe una premisa que es la fórmula en cuestión. Eso es lo que dice el caso número 1. Existe J tal que gamma 1 es igual a gamma I. En el caso de demostración concreta que acabo de ver, es el caso de esta, P. Hay una premisa que es P. Gamma 2 resulta que es este mismo caso. Es la otra premisa, ¿ya se dan cuenta? Entonces, o bien estoy metiendo premisas en mi demostración, eso es lo que me dice 1, o bien, en el caso 2, hay una regla de inferencia con premisas alfa 1 hasta alfa n, hay una beta, una conclusión, tal es que pasa lo siguiente. Si yo en las reglas de inferencia, en las premisas de las reglas de inferencia, cambio letras atómicas, eso es lo que estoy diciendo aquí, sustituyo letras atómicas, como ejemplo la letra atómica P1, por una fórmula arbitraria, llamémosla psi1, y la letra P2 la sustituyo por otra fórmula arbitraria, hasta llegar a la última letra atómica que es PR, la sustituyo por una fórmula arbitraria psi-R. Y entonces, está esta sustitución, y hay fórmulas gamma I1 hasta gamma n, I sub n, perdón, aquí está I debería ir abajo. Déjenme tomar nota para sustituirlo esto en las láminas, porque es un error tipográfico. La I debería ser un subíndice. Lámina 22, subíndice de la gamma I, línea esta. Perdón, es que
Estas notas ya se utilizan en cursos previos y de todas maneras, desafortunadamente a veces pasa que hay errores de dedo en la captura, ¿no? Entonces, esta es una gamma sub IN. Entonces, estas fórmulas gamma que tengo aquí, son las premisas de mi regla de inferencia una vez que aplico la sustitución. Vean, es lo que tengo acá. En 3, yo lo estoy leyendo como P implica Q, ¿se acuerdan? ¿Por qué razón? Porque sustituyo a la letra atómica P por sí misma y sustituyo a la letra atómica Q por Q implica P. Entonces, Q implica P en este caso tiene el papel de la cierre que está en estas sustituciones. Entonces, después de hacer esas sustituciones, resulta que mis premisas ya aparecían en la fórmula. Aquí mi premisa es P implica Q. Mira, ya aparece aquí, nada más que Q está siendo interpretada por una fórmula distinta. Q implica P. Entonces, acá estoy diciendo exactamente lo que hice de este lado, nada más que estoy diciendo un lenguaje general que se puede, que por lo mismo se puede generalizar, es más abstracto. Y ya que tengo estas operaciones, resulta que mi fórmula que estoy concluyendo es la conclusión de la regla de inferencia donde sustituyo a las letras atómicas por fórmulas más complejas. Es lo que dice aquí. P implica, Q implica P. Q está siendo representada por la fórmula Q implica P y por lo tanto en el paso 4, de acuerdo con el modo Ponens, yo debería concluir Q, pero en realidad concluyo Q, no Q, sino la fórmula que cumple su papel, que es Q implica P. Eso es lo que tengo acá. Eso es lo que me dice esta definición formal. En ese caso, si yo puedo sistemáticamente hacer esto, o meter premisas, o hacer inferencias haciendo estas sustituciones sistemáticas, voy a decir que esto es un teorema de mi sistema de demostración, que de eta 1 hasta eta m se sigue z, o z se infiere de eta 1 hasta eta m. Eso es un teorema, cuando logro hacer demostraciones aquí. En el caso de Lukasiewicz, lo que tenemos en el caso izquierdo, en el lado izquierdo, estoy diciendo que Q es que Q se infiere de P implica, de P y de Q implica que P implica R. Ese es un teorema de Lukasiewicz. Bien, ahora, no sé si esta definición abstracta que presenté se entiende mejor ilustrada por el ejemplo de Lukasiewicz. La respuesta puede ser sí, puede ser déjame pensarlo, lo cual está muy bien, o puede ser que sí la entienden de entrada. Yo les diría, reflexionen sobre esto. ¿Por qué razón necesitamos una definición abstracta de que es una demostración? La razón por la cual necesitamos esto es porque hay muchos sistemas de demostración distintos, no nada más uno. Lukasiewicz es uno que solía ser muy popular en la Facultad de Filosofía y Letras hasta hace un tiempo. Afortunadamente apareció Christian y otros profesores más que han popularizado la deducción natural, yo creo que con muy buena fortuna en la facultad, porque es un sistema mucho más comprensible que Lukasiewicz y las demostraciones son mucho más fáciles. Lukasiewicz es particularmente difícil para hacer demostraciones. Aquí, pues, esta se veía muy sencilla porque yo ya la había hecho, ¿no? Pero si ustedes quieren sacarla de nada, en general toma más tiempo que hacer deducción natural. Hay sistemas todavía más abstrusos que Lukasiewicz y sistemas, pues, que pueden parecer más fáciles. Pero la idea es que como hay varios, necesitamos una definición general. Y eso es lo que estoy ofreciendo aquí en las láminas las láminas 20, 22 y 23. Una definición general de qué significa una demostración en un sistema de demostración abstracto. ¿Por qué razón? Porque este es un curso de metalógica. Yo quiero demostrar propiedades de los sistemas de demostración, no hacer demostraciones en sí. Voy a hacer demostraciones, por supuesto, porque pues así se ilustra mejor cómo funcionan los sistemas. Pero piensen que hacer demostraciones en sí fue tema de su curso propedéutico, de sus cursos de Lógica 1 y Lógica 2, los de la Facultad de Filosofía y Letras, del curso de Lógica en la Facultad de Ciencias o de Lógica Computacional, si llevaron Ciencias de la Computación ahí en Ciencias. Y para los que nunca lo han estudiado, piensen que es
las demostraciones en sí son una cuarta parte de lo que vamos a ver en este curso. El resto son otros temas. Que esto no los desanime. Yo espero que las cosas no se pongan demasiado complejas si ustedes no han estudiado lógica antes. Yo creo que no. Yo creo que se pueden entender las dos cosas simultáneamente, y a mí me ha tocado estar en cursos en los que la gente aprende de cero con estos conceptos. Quien haya estudiado con el Mendelssohn sabe de lo que estoy hablando. Es uno de los libros de la bibliografía. Mendelssohn es así de, empiezo con las cosas sencillas, pero a las 3 páginas estoy poniendo el aparato pesado, mucho más pesado que el que yo uso, de hecho, y pues hay muchas generaciones exitosas de lógicos matemáticos, filósofos y computólogos que han aprendido con el Mendelssohn. Y creo que la mayoría sin traumas psicológicos permanentes, ¿no? Entonces, mi objetivo es que sea lo mismo aquí en este curso. Bien, entonces, yo llevo ya casi 2 horas hablando. No sé si quieran que continúe o hago una pausa y seguimos la próxima clase. ¿Qué prefieren ustedes? O hacer una pausa de unos 15 minutos y continuar el día de hoy. A ver. ¿Alguien quiere una pausa de 15 minutos? Pausa para café. Pausa y continuamos. A ver, alguien que prefiera detenernos, porque hemos visto bastante material, o sea, que no les engañe que sean solo 25 láminas, es bastante material. ¿Todo el mundo realmente quiere continuar? Vanessa prefiere seguir la siguiente clase. Me parece bien. También Mariana, me parece bien. Yo creo que no es mala idea hacer una pausa. ¿Saben por qué? Porque me gustaría que hicieran los ejercicios que les acabo de dejar, que los revisáramos, que toda la parte de semántica, ya que de semántica y sintaxis de cálculo de proposiciones quede bien claro, y que ya con base en eso y con la primera presentación que hice de lo que es un sistema de demostración, empecemos a hacer demostraciones con deducción natural. ¿Qué les parece? Si alguien pues quisiera avanzar, están las láminas, puede consultar, por supuesto, y yo estoy dispuesto a que si me escriben por correo, resuelvo dudas sobre las láminas que siguen. Y creo que de esa manera podríamos tener un avance más balanceado, ¿no? Yo entiendo que varios de ustedes ya estudiaron lógica antes y que a lo mejor les gustaría un ritmo un poco más rápido, pero piensen que sentarse a reflexionar no es una mala idea, ¿no? Entonces, voy a hacer la propuesta de parar por ahora, pero los que quieran seguir, échenle un ojo a las láminas. Por cierto, mis videos del semestre del año pasado que di la materia están disponibles. Entonces, si alguien quiere avanzar, también puede consultar esos videos. Y les recuerdo que este tema, que es prácticamente un tercio del semestre, tiene 57 láminas, lo cual quiere decir que llevamos un sexto del semestre en la segunda clase. Creo que no está mal. Entonces, no sientan que vamos tampoco tan lento. Bien, bueno, si no hay más comentarios o preguntas, me detengo entonces por hoy. Jesús, adelante. Bueno, yo solo tenía una pregunta como respecto al cálculo, o sea, si hay alguna ventaja respecto a usar uno o a usar otro. Más allá bien. de lo intuitivo. Sí. Esa es una pregunta importante. ¿Por qué hablo también de deducción natural y de la gente que la adoptó en la Facultad de Filosofía y Letras? Es simplemente porque deducción natural es un método muy intuitivo comparado con otros. Las demostraciones suelen salir mucho más rápido para una persona que si se utilizan otros métodos. Si fuéramos computadoras, probablemente el sistema ideal sería resolución, que no voy a abordar en este curso, pero que es un sistema que en general permite obtener demostraciones con mucha rapidez. Pero para un ser humano es muy poco intuitivo. Para una computadora, en cambio, suele dar rapidez, nuevamente en casos, no promedio, sino en la experiencia práctica. En promedio no sabemos cuál toma más tiempo o no. Es de las cosas que no se sabe. Pero en la práctica, resulta que resolución es más rápido
pero menos intuitivo, mientras que deducción natural es más lento, pero mucho más intuitivo. Lukasiewicz no es ni una ni otra cosa. Históricamente es muy importante y todavía muchos sistemas se acostumbran a presentar en términos de Lukasiewicz porque es muy elegante, pero no es ni muy intuitivo ni muy rápido. Si te das cuenta, son virtudes pragmáticas, no de principio. Lukasiewicz, deducción natural y resolución son equivalentes en cálculo de proposiciones clásico, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, lo que pueden demostrar con uno, lo pueden demostrar con otro y viceversa. Por esa razón es que, pues el que vamos a usar es el que, en mi experiencia, da mejores resultados en un curso heterogéneo como este, no por ninguna otra razón. Franco. Sí, perdón, profesor. Lo que pasa es que por correo le había escrito una duda y me había dicho que le recordara el responder la duda aquí en clase. Bueno, pero era sobre un lema del Galier, entonces no sé si corresponda o no. Si quieres, ahorita lo menciono, por supuesto. Vale, gracias. Los demás, si quieren mantenerse conectados o no después de eso, pero te podría dejar al final nada más, o casi al final, para ver ese punto. Sí, Bien. muchas gracias. Claro. De los demás, Adonai también quiere comentar algo. Adelante. Yo tengo una duda bien tonta, pero en la lámina 24, está el paso 4, que es cuando hacemos el modus ponens entre 1 y 3 y obtenemos Q, por lo tanto P. Mi pregunta es si este resultado es nada más para deducir 7, o si es también la regla para sustituir en el axioma 2. Ya ve que se sustituye la P por la Q y la Q por la P. La pregunta es si esta sustitución es arbitraria, o sea, si yo puedo poner ahí RS, si me conviniera, o si tuve yo que deducir Q por lo tanto P para que entonces yo pueda usar el axioma y utilizar Q por lo tanto P para sustituir lo que normalmente aparece como P por lo tanto Q. Sí. Bueno, mira, primera aclaración, no hay preguntas tontas en lógica. Aquí lo que tenemos son reglas muy estrictas para manejar símbolos y entonces todas las preguntas son legítimas, porque necesitamos entender cómo funcionan esas reglas y esas reglas suelen ser contraintuitivas. Entonces, todo el mundo siente en libertad de preguntar todo lo que quiera, sin calificativos. Ahora, regresando a tu pregunta concreta, la respuesta es que realmente lo hacemos como nos convenga. Ese es el punto. Piensa que te planteas una meta y es como un juego, mientras tú quieras obtener tu meta, obtengas tu meta aplicando las reglas del juego, todo se vale, sin violar las reglas del juego. Entonces, como dices, a ver, ¿por qué se te ocurrió Q implica P? Bueno, se me ocurrió porque esta demostración la pensé hace, ¿qué? 20 años que empecé a dar la materia de lógica y me pareció que era una forma de llegar a ella. No puedo reconstruir el proceso mental que me llevó a concluir eso. Pero seguramente es lo que tú me acabas de decir. Pensé, si yo pongo aquí esto, seguramente puedo avanzar un paso más. ¿Por qué el axioma 2 lo hice así? No hay ninguna regla, simplemente es porque es lo que te avanza a la meta a la que quieres llegar. La intuición te dice, ¿por qué no haces eso y ves que sale? Así funciona esto. Ahora, la intuición es algo bastante engañoso, porque, ¿qué está pasando aquí? Yo tengo una meta y estoy planteando cómo llegar a ella, pero en términos de justificación, y esto piénsenlo porque es importante para la filosofía de la ciencia, la justificación procede en dirección opuesta, la justificación procede en la dirección en la que va la demostración. Va de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 5 a 6 y de 6 a 7. Pero en términos de cómo llegaron a esta demostración en particular, los seres humanos tendemos a razonar de 7 a 6, de 6 a 5, de 4 a 3, a la inversa. ¿Por qué? Porque nos planteamos una meta y pensamos cómo obtener esa meta.
porque eso nos permite llegar mejor a las conclusiones. Si nosotros simplemente hiciéramos manipulaciones ciegas, sabemos que esas manipulaciones ciegas simbólicas nos van a llevar tarde o temprano a la solución, pero es mucho más tarde que temprano, mucho más tarde que temprano. ¿Qué tan tarde? No se sabe, normalmente es las cosas que no sabemos. Un colega y alumnos comunes que hemos tenido, y ahora Nancy un poco también ha empezado a trabajar en esto, estamos tratando de demostrar que si nosotros viéramos la generación de teoremas como, pues tú ve acumulando verdades y a ver cuáles te sirve, el resultado sería que muy pronto estamos en una situación en la que el conocimiento acumulado es sobre todo inútil y es más una traba que un avance para seguir acumulando conocimiento. Que más bien los seres humanos y también las computadoras, si quieren emular exitosamente a los seres humanos en eso, tienen que plantearse primero las metas y con base en esas metas tratar de deducir las conclusiones. Para los que les interese, hay una implementación muy bonita de deducción natural por medio de un demostrador automático de teoremas que se llama APROS. Y APROS tiene bastante eficiencia en demostrar teoremas. Funciona bastante bien. Funciona casi con la misma eficiencia que los sistemas basados en resolución. Y lo que hace este sistema no es explorar ciegamente a dónde llega, sino ver las metas y en función de un análisis sintáctico de las metas, pensar qué reglas de deducción son las más adecuadas. Entonces, va a funcionar así. Yo voy a presentar demostraciones que si ustedes las leen, el renglón 1, el renglón 2, el renglón 3, siempre van a decir, mira, qué buena idea se le ocurrió a Francisco en el siguiente paso. ¿Cómo es que llegó a eso? ¿Por qué puso Q implica P? ¿Y por qué cambió a P por Q? Pero si las vemos como yo las pensé, y en pizarrón suelo presentarlas así, de la última a la primera, uno dice, bueno, claro, es que quería llegar a ese punto y por eso hizo el paso previo. Y claro, para el paso previo lo justificó con el anterior. Entonces, piensen que el orden de descubrimiento no coincide con el orden de justificación, para decirlo en términos de prestados de la filosofía y la ciencia. Son órdenes diferentes. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, la contesta. Bien. ¿Algo más entonces? Si no, yo tenía dos peticiones de dos alumnos. Franco, que me quiere consultar algo sobre inducción, que a lo mejor no es de interés para todos. El que quiera seguir conectado puede seguir conectado, por supuesto. Ya había alguien más que quería hablar sobre filosofía de la computación. Esa persona, no recuerdo ahorita su nombre. ¿Podría esperar al final? Primero le contesto a Franco y después voy contigo. Y todos los demás, pues muchas gracias por su presencia. Pueden seguir, por supuesto, estas no son conversaciones privadas, pero si quieren desconectarse ya, también pueden desconectarse. Voy a dejar de grabar en todo caso. No me deja. A ver, ya sé dónde es. Perdonen, es que siempre me confundo un poco con esto. Ahora sí, ya detuve la grabación.